Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Todo bien? Les habla Pablo Monchao desde Palabra de Vida, Portugal. Soy argentino, soy misionero acá hace 10 años, sirviendo con campamentos, con ministerio de surf, con ministerio con las iglesias locales. Y es un privilegio poder hablar con ustedes hoy. Vamos a estudiar un poco más acerca de la hora silenciosa, unos comentarios, unas preguntas prácticas que nos sirvan para analizar realmente lo que Dios nos puede querer decir en el día de hoy. En el libro de Hechos, capítulo 22, vemos una historia, entonces es necesario contextualizarnos, caso no hayan escuchado lo que pasó ayer. Entonces Pablo está en Jerusalén, y la gente ya sabía que iba a ser complicado. Hasta le dicen, mirad, hace todo bien, purificate. Y él lo hace, él cumple con todos los requisitos que él necesitaba cumplir. Y después en el templo hay personas que lo acusan y dicen, este hombre profanó el santo lugar porque metió gentiles acá. Claro, ¿qué pasaba? Lo vieron a Pablo hablando con un hombre que se llamaba Trófimo, y asumieron que había sido Pablo el que lo metió en el templo. Entonces dijeron, Pablo está contra el judaísmo, está contra la ley de Moisés, quiere profanar el templo. Estaban mintiendo, tal vez sin querer, pero estaban mintiendo. Me hace pensar en Mateo capítulo 5, versículo 11, donde dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiga, digan toda clase de mal contra vosotros, y acá viene una palabra clave, mintiendo. Acá la gente estaba mintiendo, estaba buscando acusar a Pablo, y ese es el tipo de persecución que Dios bendice y que Dios nos alegra porque sabemos que tenemos esa tranquilidad de estar haciendo la voluntad de Dios. Seguimos en el contexto. El pueblo se alborota, pide su muerte y las autoridades lo empiezan a meter en una fortaleza cuando Pablo dice, esperen, déjenme hablar y dar una defensa. Ahí comienza a hablar en hebreo y todos lo escuchan atentamente. Y ahí comienza a contar la historia de su vida, en el capítulo 22. Ahora yo a veces me pongo a pensar, Pablo tal vez hubiese zafado, como decimos en Argentina, se hubiese salvado y lo hubiesen dejado libre si dejaba a Cristo de lado. Ahora es interesante porque él contando su historia es imposible que deje a Cristo de lado, porque era algo tan importante para su vida. Y ahí comienza a contar su conversión y la gente lo estaba escuchando. En versículos 17, ahí comienza nuestra historia, dice, y aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, él está contando su historia, ¿ok? Me sobrevino un éxtasis, tuve una visión. Versículo 18 dice, y le vi que me decía, date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y Pablo continúa diciendo, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas y todos los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, aquel en Hechos, en el principio de Hechos, uno de los primeros mártires de la fe, yo mismo también estaba presente y consentía con su muerte, guardaba las ropas de los que mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y en el versículo 22 me llama mucho la atención porque dice, y le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron las voces diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Lo querían matar. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. O sea, lo interrogaron a los golpes, básicamente, para saber por qué causa clamaban así contra él. Me pregunto, ¿Pablo no sabía las consecuencias de la palabra que estaba diciendo? Yo creo que sí. Pero en 1 Corintios, Pablo dice en el capítulo 9, versículo 16, dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo anuncia su evangelio. Pablo habla acerca de Cristo con denuedo, con osadía, sin importarle las consecuencias humanas. Hoy en día, en la mayoría de los países en los cuales nos encontramos, ni existe este nivel de persecución. En la mayoría de los países en los que nos encontramos, la máxima persecución sería perder un amigo, perder un miembro de la familia,
pero no seríamos amenazados de muerte, azotados, golpeados por nuestra fe. Qué lejos estamos de esa actitud, de esa necesidad de compartir el Evangelio cada vez que se presenta una oportunidad, a tiempo y afuera de tiempo. Pablo, tal vez con una historia más linda, más poética, podría haber sido libre. Pero hay de Pablo sin anunciar el Evangelio, y hay de nosotros también. Qué triste cuando desaprovechamos una oportunidad, tal vez la única oportunidad que algunas personas tienen de oír el Evangelio, y las perdemos. Continúa la historia. Dice cuando el centurión, de versículo 25 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, que era un centurión romano, dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Evidentemente había diferentes reglas para los judíos que para los romanos. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces el tribuno vino, el hombre en autoridad, y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo dijo que sí. Y respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía, o sea, soborné a gente para tener esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él, y los que iban a tormento, aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Fíjense la complicación que estaba metido estos soldados romanos. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, les soltó las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Sacando a Pablo, le presentó ante ellos, y mañana seguirá esta historia. Pero ahora tengo algunas preguntas prácticas. ¿Nosotros necesitamos abdicar de todos nuestros derechos legales? Pablo ciertamente no lo hizo. Pablo apeló a la legalidad de que no le podían pegar como ciudadano romano. A veces me pregunto, con esto de la pandemia, muchas veces perdemos la voluntad, la osadía de como iglesia pararnos frente a nuestros derechos de hablar, nuestros derechos de confrontar las leyes, y nos olvidamos que de hecho tenemos derecho. Y mi pregunta final viene en cuanto a la relación entre los judaizantes y Pablo. Saben, a veces tenemos la tendencia de condenar a estos judaizantes que causaron este alboroto contra Pablo, pero la verdad yo soy de creer que ellos lo hicieron con una buena intención. Lo hicieron por celo por la ley de Moisés, por celo por este legalismo, este sistema que ellos habían creado. Entonces vemos a Pablo, que también tenía otro tipo de celo. Tenía un celo por Jesús, porque él había estado de ese lado y se dio cuenta que esa no era la verdad, que la verdad era Cristo, el único camino, la verdad y la vida. Entonces mi pregunta es, ¿todos somos celosos por algo? Podemos ser celosos por un club de fútbol, por un club de básquet, por lo que sea, por cualquier equipo, por una tendencia, por una ideología. ¿Cuál es nuestro celo? ¿Estamos teniendo celo en las cosas equivocadas, en las cosas que son de este mundo, de este sistema? ¿O como Pablo estamos teniendo celo por las cosas que vienen de Dios? Mi oración es que yo y cada uno de ustedes que está escuchando pueda tener celos por las cosas de Dios, poder tener osadía, valentía para decir las cosas que son correctas, poder predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo para que la gloria sea toda para Dios. Espero que este tiempo haya sido bendición para ustedes, pero no se olviden que esto es simplemente un breve comentario, una interpretación, una aplicación que yo le doy a este pasaje. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que agarra un lápiz, agarra una lapicera y escriban aplicaciones para tu vida personal. Que vos puedas agarrar este libro de Dios, compararlo con el libro de tu vida y tomar las aplicaciones necesarias para que hoy no seas igual de lo que fuiste ayer. Que Dios te bendiga grandemente y bendiga su palabra.